Perfecto. Ok, estoy subiendo las diapositivas para poder basarme en ellas. Saludos, doctor Chamblati, saludos Esmeralda, Maricruz y todos los que están conectados. Y a los que luego ven la presentación por YouTube y las plataformas actualizándome. El tema de hoy es, del que les quiero comentar, es el de las medidas cautelares en el juicio contencioso administrativo, que como bien sabemos también se conoce como juicio de nulidad. Primero, para los que no estén tan familiarizados con el juicio, recuerden, a mí siempre me gusta empezar explicando un poquito qué es el juicio contencioso, para quien no lo haya visto antes. Pues el juicio contencioso administrativo, también conocido como juicio de nulidad, es el juicio que promueven los particulares en contra de actos de las autoridades administrativas y fiscales. Dentro de las autoridades administrativas consideramos a las fiscales, y es un juicio que se tramita ante un tribunal que se llama Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Este juicio como tal pues tiene como finalidad pues que se declare que el acto emitido por la autoridad administrativa que nos afecta se declare ilegal. Entonces ese es el objetivo primordial que buscamos, que el acto que nos genera afectación emitido por el SAT, por el IMSS, por el Infonavit o por cualquier otra autoridad administrativa pues se declare ilegal. El tribunal, al determinar la ilegalidad del acto, lo que va a declarar es la nulidad de ese acto. Esto va a llevar un tiempo. Un juicio contencioso administrativo puede durar muy rápido, tal vez 3 meses, 4 meses, y quizá se puede alargar dependiendo de las pruebas, lo complicado del asunto. Se puede alargar 1 año, año y medio, 2 años, depende mucho de las características de cada juicio y también de la sala regional del tribunal en donde se encuentra, es decir, en qué estado radique el contribuyente, el gobernado, las cargas de trabajo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa a través de las salas regionales que estén en cada uno de esos lugares. Como el juicio puede tardar mucho, tú durante todo el juicio normalmente estarías desprotegido contra el acto de autoridad. Entonces, la ley prevé como una especie de protección para el gobernado, lo que se conocen como medidas cautelares, que es de lo que vamos a comentar hoy. Hay que recordar que el juicio contencioso administrativo se puede tramitar en línea o se puede tramitar en papel, que conocemos como juicio tradicional, y que el juicio contencioso también se puede llevar a cabo de 2 vías, en la vía sumaria, que es un juicio más corto, o en la vía ordinaria, que es un poco más largo y depende mucho de varias características del asunto y principalmente de la cuantía. Tanto en la vía sumaria como en la vía ordinaria, tanto en línea como en la vía tradicional, se pueden solicitar las medidas cautelares. En un juicio contencioso administrativo, como les decía, tiene muchas etapas. Las medidas cautelares se van a poder presentar durante cualquier etapa del juicio, siempre que no se hayan dictado la sentencia definitiva. Entonces, tenemos que tú lo puedes solicitar desde la demanda. Es lo más común que las partes soliciten sus medidas cautelares desde el escrito inicial de demanda, pero si no lo hiciste así, con posterioridad la podrías solicitar a través de un escrito independiente. Y siempre que no se haya dictado sentencia firme en la cual pues ya se resuelve la controversia, donde pues, ya no tendría caso una medida cautelar. Estas son las etapas del juicio, como que hemos comentado en otras sesiones, que tienen la demanda, la contestación, puede haber un desahogo de pruebas, los alegatos, toda la instrucción, todo el procedimiento se cierra y se pasa al dictado de la sentencia. Para que tú tengas una protección durante todo el juicio contencioso, que como bien ya les había comentado, puede durar el juicio 1 año o más, puedes solicitar una medida cautelar. Para entrar a platicar un poquito sobre las medidas cautelares, vamos a entender primero a qué me refiero con una medida cautelar. Y para esto vamos a acudir a un diccionario jurídico, en este caso al de Rafael de Piñavara, que nos dice,
Las medidas cautelares son aquellas establecidas por el juez con el objeto de impedir los actos de disposición o de administración que pudieran hacer ilusorio el resultado del juicio y con el objeto de asegurar de antemano la eficacia de la decisión al dictarse en el mismo. Hay otra definición que yo busqué del diccionario panhispánico del español jurídico que define la medida cautelar como aquel instrumento procesal de carácter precautorio que adopta el órgano jurisdiccional de oficio o a solicitud de partes con el fin de garantizar la efectividad de la decisión judicial mediante la conservación, prevención o aseguramiento de los derechos e intereses que corresponde dilucidar en el proceso. Esto es, las medidas cautelares lo que intentan hacer es que el gobernado esté protegido respecto a los efectos que puede llegar a tener una sentencia en el juicio. Es decir, que el juicio, que la sentencia que se emite en el juicio, si el gobernado gana ese juicio, pues puede hacerse efectivo, se puede ejecutar, se pueda cumplir esa sentencia. Entonces, pues es más que nada una protección previa antes del dictado de la sentencia para el gobernado, para evitar que el juicio pues quede sin materia y que por lo tanto la sentencia no sirva de nada. Ahorita vamos a comentar varios ejemplos de una medida, de medidas cautelares. Por ejemplo, uno muy común que sucede en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es cuando una persona, un extranjero, realiza un trámite migratorio o le realizan un procedimiento migratorio y la autoridad migratoria le da un plazo para salir del país, que generalmente son 20 días. Promueven un juicio contra esta resolución porque el migrante, el extranjero, considera que sí cumplió con los requisitos para permanecer en el país y solicitan las medidas cautelares con la finalidad de que la autoridad migratoria no lo pueda obligar a salir del país, ¿no? O no lo saque del país. En este caso, la medida precautoria es para que las cosas se mantengan en el estado en el que se encuentran y la autoridad no pueda, no pueda ejecutar esta orden de que salga del país y generalmente se concede, ¿no? Porque el objetivo del juicio es que en ese caso es que se analice si fue legal o no que la autoridad migratoria haya resuelto que no cumplían ciertos requisitos y por lo tanto tenía que salir del país. Si el extranjero no solicitara la medida cautelar o no se le otorgara la medida cautelar, la autoridad migratoria podría obligarlo a salir del país. Esto implicaría que la sentencia ya quedaría sin materia porque pues, lo que se busca en ese juicio es que el extranjero no salga del país. Si ya salió del país, pues no tendría razón de ser el juicio. Entonces, en ese caso específico, me parece que está muy claro que la medida cautelar lo que busca es proteger pues el efecto de la sentencia y que no quede sin materia el juicio y que, por lo tanto, en este caso del extranjero no se le obligue a salir del país hasta que se resuelva el juicio y se decida si fue legal o no que se ordenara su salida del país. Hay varios otros ejemplos que ahorita vamos a ir comentando, ¿no? Entonces, aquí en la imagen de esta diapositiva podemos ver cómo son una especie de dominos que van cayendo y hay una persona que los para, ¿no? Básicamente esa es la función del tribunal al momento de que uno solicita la medida cautelar, es parar los efectos de la ejecución del acto o de la afectación del acto para que no continúe mientras el juicio está en su trámite. Al respecto, sobre las medidas cautelares, en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que es la ley que regula el juicio de nulidad, se establecen varios requisitos que deben de tener tanto la solicitud de medida como requisitos formales que debe cumplir el escrito a través del cual se solicita. El capítulo de medidas cautelares inicia en el artículo 24 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y se siguen los demás artículos 25, 24 bis, 26, 27, 28 en adelante. Ahorita vamos a analizar algunos de ellos, ¿no? Una de las medidas cautelares y la más común, de hecho, en el juicio es la suspensión de la ejecución del acto reclamado. Esta se ve mucho cuando en el juicio de nulidad uno solicita la suspensión para que no le inicien un procedimiento de cobro. Por ejemplo, el SAT te impone una multa y el mismo SAT te va a ir a cobrar esa multa.
mientras dure el juicio, lo que no quieres es que te vayan a embargar bienes. ¿Qué tendrías que hacer? Solicitar una suspensión de la ejecución de ese acto para que no te puedan iniciar un procedimiento de cobro. Respecto a créditos fiscales, hay varios requisitos que se tienen que cumplir y en este caso sería garantizar el adeudo. Así que podrías exhibir una póliza de fianza para garantizar ese adeudo y que no vayan a embargarte bienes, ¿no? Eso sería lo más común. En esta plática en particular no voy a abundar mucho sobre la suspensión porque más adelante me gustaría en alguna otra charla enfocarme solo en la suspensión de ejecución del acto reclamado, del acto impugnado en este caso, y en el día de hoy solo me voy a enfocar respecto a las demás medidas cautelares, porque la suspensión es una de las medidas cautelares que existen, pero no la única. De hecho, la suspensión es considerada una medida cautelar pues negativa, porque lo que se pide es que el autor no haga algo. Pero hay medidas cautelares positivas, que es donde se le solicita a la autoridad que haga algo, se le obliga a que haga algo para proteger el juicio, para que el juicio no quede sin materia y para en estado de indefensión a la parte actora, que es la parte que está promoviendo el juicio. Entonces, aclarado esta situación, voy a continuar con el análisis del artículo 24, que el artículo 24 nos dice que, salvo en los casos que se ocasione perjuicio del interés social o se contravengan disposiciones de orden público, se puede soltar medidas cautelares. Entonces, aquí, de entrada ya vamos viendo que hay dos cuestiones que se tienen que cuidar: que no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Es decir, que con la medida cautelar no se vaya a causar más daño a la colectividad que lo que se estaría causando en el caso de que no se concediera. Entonces se tiene que analizar. Si se concede, ¿qué va a pasar? Si no se concede, ¿qué va a pasar? Se causa un perjuicio a la colectividad, es decir, al interés social. Si no hay un impacto al interés social, pues no se está dañando. Podemos continuar. Segundo requisito, que se contravenga disposiciones de orden público. Se contraviene algún artículo, alguna disposición que de la misma manera le interesa a la sociedad que no se violente por una cuestión de un beneficio mayor, y si llegara a ser así, no se debería conceder la medida cautelar. Pero si no hay una violación, una contravención a disposiciones de orden público, si no se va a afectar al orden público general de la sociedad, pues no tendría razón de ser tampoco que se negara la medida cautelar. Entonces ya brincamos estos dos pasos. Luego nos dice, con el fin de asegurar la eficacia de la sentencia. Entonces, lo que buscamos es que la sentencia pueda ser eficaz una vez que se dicte. Tendríamos que analizar lo que pasaría si yo la concedo en el tribunal, ¿no? ¿Qué pasaría si se concede? ¿Qué pasaría si no se concede? Para ver si la sentencia va a ser eficaz. El magistrado instructor podrá decretar la suspensión de la ejecución, que es una de las medidas cautelares, a fin de mantener la situación de hecho existente en el estado que se encuentra, así como todas las medidas cautelares positivas necesarias para evitar que el litigio quede sin materia o se cause un daño irreparable al actor. En este caso, ahí puse una imagen de unos billetes, ¿no? Con un candado, para reflejar otro ejemplo. ¿Qué pasaría si tú pagaste un adeudo que tienes con alguna de las autoridades administrativas o fiscales y aún así van y te congelan tus cuentas? Pues lo más lógico sería que tengas que promover un juicio diciendo de que el procedimiento de cobro está mal porque tú ya habías pagado ese adeudo o porque el adeudo no existía. Pero ¿qué pasa con tus cuentas que están bloqueadas? Si te esperas hasta que el juicio concluya, pues tal vez vas a sufrir una afectación grave, porque con esas cuentas, pues quizá pagas tus servicios, quizá pagas a tus empleados, quizá tengas otros gastos y te va a causar un perjuicio. Entonces, lo que necesitas es que la cuenta se desbloquee. ¿Qué harías? Solicitarías una medida cautelar para solicitando el desbloqueo de la cuenta, diciendo de que pues, no se causa perjuicio del interés social ni se contraviene disposiciones de orden público, porque el adeudo que tú tenías ya lo pagaste. Y por lo tanto, de seguir el bloqueo, se te está causando un daño que no va a poder ser reparable, en el sentido de que pues, con ese dinero pues, puedes hacer frente a muchos otros gastos, ¿no? Que después de un tiempo el daño ya estaría hecho. Entonces, en ese caso, procedería la medida cautelar y te la deberían de conceder. Tendrías que acreditar, obviamente, que sí pagaste el crédito.
Entonces, el artículo 24, como les estaba comentando, te da dos condicionantes. Que la resolución impugnada, que impidan, la medida cautelar tiene que impedir que la resolución impugnada pueda dejar el litigio sin materia, el juicio sin materia, y que impidan que el acto controvertido pueda ocasionar un daño irreparable al actor. Entonces, ese debe ser el objetivo, y en tu escrito de medida cautelar debes de justificar debidamente esto. ¿Por qué el acto impugnado de ejecutarse o de seguir las cosas como están puede traer como consecuencia que el juicio quede sin materia o me van a causar un daño irreparable? Y siempre que no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones del orden público. Ahora bien, el artículo 24 bis nos señala los requisitos que debe tener el escrito mediante el cual se solicitan las medidas cautelares. Y estos requisitos son el nombre del demandante, el domicilio para recibir notificaciones. La mayoría de estos requisitos son los requisitos de la demanda, por eso si lo solicitan desde la demanda, pues son coincidentes los requisitos, no tendríamos que enfocarnos tanto a ello, pero si lo solicitas en un escrito aparte, pues debería de tener todas sus características. La resolución que se pretende impugnar, la fecha de notificación a la misma. El requisito señalado en el inciso C y D son requisitos diferentes a los requisitos que se señalan para el escrito inicial de demanda. Uno de ellos es los hechos que se pretenden resguardar con la medida cautelar. Aquí tienen que ser claros en señalarle al tribunal qué se pretende resguardar con la medida cautelar. ¿Qué es lo que tú quieres proteger con esa medida cautelar? Y luego la expresión de los motivos por los cuales solicita la medida cautelar. ¿Por qué razón te deben de autorizar la medida cautelar? ¿Por qué no se violan disposiciones de orden público? Ni se contraviene el interés social. ¿Por qué se te causaría un daño irreparable? ¿Por qué se quedaría el juicio sin materia? Todo eso lo tienes que justificar en tu escrito. Y además se tiene que acreditar la necesidad de gestionar la medida cautelar, ¿no? Debes aportar elementos probatorios que justifiquen la solicitud de la medida cautelar. Muchas medidas cautelares no se conceden porque ni se exponen bien, ni se explican bien, ni se dan las razones, ni se justifican bien, ni se acredita tener el derecho para que se conceda. Entonces, mi recomendación sería que se le ponga un mayor empeño en la redacción de la solicitud de medidas cautelares, porque muchas veces los abogados lo dejan como una cuestión secundaria y no justifican debidamente la solicitud. O en muchas ocasiones ni siquiera la solicitan cuando el caso lo amerita, ¿no? Tienen que adjuntar la solicitud, una copia para cada una de las partes. Si no se cumplen estos requisitos, se va a tener por no interpuesto el incidente. No pasaría nada, solo que pues, lo tendrás que volver a solicitar y cumpliendo esos requisitos. Tienes que justificar por las cuales son indispensables las medidas cautelares y la puedes presentar en cualquier tiempo hasta antes de dictar la sentencia, como ya les había comentado. Ahora, hay unas formalidades u obligaciones que establece la ley para el tribunal. Estas se señalan en el artículo 25. Una de ellas es que una vez que solicites la medida cautelar, dentro de las 24 horas siguientes, el magistrado debe de admitir el incidente. Este plazo de 24 horas se debería cumplir. Yo que trabajo en el tribunal como secretario de acuerdos, les puedo comentar que nosotros tratamos de darle la celeridad que amerita este tipo de casos. Este tipo de asuntos nos los pasan como asuntos urgentes. En ocasiones se atrasan por diversas cuestiones. Si, por ejemplo, alguien presenta su escrito en la tarde, pues el escrito va a pasar hasta el día siguiente al archivo y en lo que el asunto se le ponen los folios, se integra el expediente físico, se captura en el sistema, se pasa a la mesa y se analiza el asunto, pues ya pasaron bastantes horas, ¿no? Mi recomendación, de ser posible, sería que los escritos se presenten desde temprano y así se les podría dar una celeridad. Si se presentan en la tarde, se ve hasta el día siguiente el asunto y pues se puede atrasar un poco más, aunque la obligación del tribunal es realizarlo dentro de las 24 horas siguientes a su interposición. Por lo menos en la ponencia donde yo estoy se trata de cumplir con este plazo y pues depende mucho de cada sala, de cada ponencia y de las cargas de trabajo. Una vez que ya se admitió la medida cautelar,
este acuerdo, mediante el cual se admite el incidente, se tiene que notificar a las partes y a la autoridad a la cual se le atribuye la ejecución de ese acto, se le tiene que pedir un informe y en este caso la autoridad va a tener 72 horas para rendir el informe de medida cautelar. En muchas ocasiones pasa que esto se atrasa, las 72 horas pues se atrasa un poco más porque las autoridades son foráneas, entonces en lo que presentan su informe y en lo que llegan al tribunal, pues pasan más de 72 horas. En teoría deben ser 72 horas y se debe estar, una vez transcurridas las 72 horas o una vez rendido el informe de medida cautelar, el tribunal tiene 5 días para emitir la resolución interlocutoria, la sentencia interlocutoria que resuelve la medida cautelar definitiva. ¿Por qué definitiva? Porque cuando tú presentas tu solicitud dentro de las 24 horas siguientes, te debieron haber concedido la medida cautelar previa. Te la debieron haber concedido o negado. Es raro, pero pasa que en ocasiones te la concedan en la provisional y te la nieguen en la definitiva, o al revés, te la nieguen en la provisional y te la concedan en la definitiva. Depende mucho también de los informes, depende mucho de los documentales y depende mucho pues, del análisis que se haga. La realidad es que pues, en 24 horas resolver sobre la medida cautelar es muy poco tiempo y en muchas ocasiones, si el caso no es tan claro, puede que no se analice de una manera correcta y luego se corrija en la medida cautelar definitiva, ¿no? Entonces, por eso es importante, muy importante que ustedes sean claros al solicitar su medida cautelar, que sean claros en justificar todos estos requisitos y otros elementos que ahorita vamos a comentar, y si es así, sería muy, muy seguro que se las van a conceder la medida cautelar provisional, ¿no? Y bueno, otra cosa es que mientras no se dicte la sentencia definitiva, la medida cautelar se puede modificar. Esto es, puede ser que te concedieron tu medida cautelar definitiva y la autoridad luego presenta una prueba superveniente, un elemento posterior que justifique que pues, se te niegue la medida cautelar. Entonces, pues hay que tener en cuenta esa cuestión, que se puede variar siempre y cuando alguien presente una prueba superveniente o haga saber sobre un hecho superveniente. Y obviamente, pues esta cuestión superveniente es algo que no se conocía o no se tenía desde la solicitud de la medida cautelar. El artículo 27 habla de que cuando la medida cautelar pueda causar daño a tercero, el magistrado instructor la va a ordenar siempre y cuando se otorgue garantía para reparar mediante la indemnización los daños y perjuicios que se causen, ¿no? Aquí estamos hablando de un juicio más complejo donde hay un tercero y donde con la medida cautelar se puede causar daño a ese tercero, entonces se puede pedir una garantía y puede exhibirse una contragarantía y pues muy similar a como pasan en juicios civiles, en juicios o en el amparo, ¿no? No es tan común en la materia administrativa, de hecho en los 6 años que llevo yo de secretario en el tribunal, no he tenido ningún asunto donde se haya exhibido garantía y contragarantía. No son tan comunes. Generalmente no hay un daño a un tercero. Generalmente pues, es el daño al propio Estado. Y no siempre se conceden las medidas cautelares a menos de que se demuestre que sí el juicio puede quedar sin materia y otros elementos que ahorita comentaré. Bueno, los otros elementos que les decía que tendríamos que comentar son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. La apariencia del buen derecho es un elemento importante que no siempre se hace valer en las medidas cautelares ni se justifica debidamente. Y es algo que se tiene que tomar en cuenta si se va a conceder o se va a negar la medida cautelar. La apariencia del buen derecho, yo recuerdo cuando estudié, no era una cuestión que es que en la licenciatura en Derecho que nos enseñaran de manera profunda, pero conforme ha pasado el tiempo, cada vez hay más doctrina, hay libros, hay cursos sobre la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora, y pues yo le recomendaría a todos los abogados o contadores que quieran saber del tema o estudiantes de Derecho que pues investiguen un poco más sobre la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Pero son dos principios que se tienen que estudiar, analizar y respetar al momento de resolver sobre las medidas cautelares. La apariencia del buen derecho es este principio que se refiere al conocimiento superficial del asunto, ¿no? La apariencia del buen derecho es analizar el asunto de una manera muy rápida,
así como diríamos coloquialmente, a ojo de buen cubero, sí existen probabilidades en ese momento, desde el inicio, que se está analizando muy rápido el asunto, qué tantas probabilidades hay de que el gobernado vaya a ganar o perder el asunto. Es muy difícil saberlo desde el inicio, cuando el asunto es muy complejo, cuando el asunto es muy, muy grande, cuando hay muchos argumentos, cuando hay muchas pruebas. Hay ocasiones donde es muy complejo, pero hay otras ocasiones donde no es tan complejo determinar si el asunto lo va a ganar el gobernado, cuando ya hay jurisprudencia sobre el tema, cuando ya hay sentencias similares sobre el tema, cuando son asuntos reiterativos de la autoridad y ya sabemos que la autoridad está actuando mal porque lleva actuando mal desde hace 3 años de esa manera. Hay asuntos que el tribunal, los magistrados del tribunal, los secretarios del tribunal, se dan cuenta que hay muchas probabilidades, tal vez no se pueda saber con certeza porque puede haber algo que varíe, pero se puede tener un 60, 70, 80% de probabilidad de que el asunto es igual a otro en el cual se declara una nulidad y por lo tanto hay mucha probabilidad de que el gobernador lo vaya a ganar. Eso es la apariencia del buen derecho. Analizar el asunto de tal manera que se pueda tener un conocimiento superficial del asunto y se pueda decidir sobre una probabilidad de éxito de ese asunto. Si sabemos que el gobernado va a ganar el asunto, ¿por qué no poder adelantar el derecho que va a adquirir en 6 meses o en un año que el juicio se resuelva? ¿Por qué tenemos que esperar a la sentencia definitiva para poder ayudar al gobernado si es un asunto que va al final a ganar, ¿no? Esa es la justificación de la apariencia del buen derecho, ¿no? Implica que para la concesión de la medida basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el actor. Es una apariencia, no se va a tener la certeza, eso solo se va a tener hasta la sentencia definitiva. De modo que según un cálculo de probabilidades sea posible anticipar que en el fondo se declarará la nulidad del acto impugnado. Les digo, esto no va a pasar en todos los asuntos, pero en muchos asuntos sí es probable que pase. Uno muy común, que ahorita pues, seguramente muchos de ustedes han escuchado, es sobre la cuestión del reciclo. El SAT ha estado emitiendo resoluciones donde saca a varios contribuyentes del reciclo y los cambia al régimen de actividad empresarial. Y este, este hecho está previsto en la norma, ¿no? En muchos casos, pues sería legal que la autoridad lo haga, porque está previsto en la ley del impuesto sobre la renta. Pero la ley del impuesto sobre la renta dice que una vez que no se presente la declaración, por ejemplo, en el supuesto de presentar la declaración, una vez que no se presente, se va a sacar a la persona del reciclo, no se le va a cambiar. Sí lo establece la ley, pero dice que una vez que no se presente la declaración. Y sabemos, ustedes que analizan sobre estos temas, saben que hay una regla de la resolución miscelánea que dice que se va a salir del reciclo, pero no desde que no presentó la declaración, sino desde que se inscribió al reciclo. Eso no lo dice la ley y por lo tanto hay una evidente violación constitucional, ¿no? Hay una violación del principio de subordinación jerárquica, porque pues la regla va más allá de lo que dice la ley. Eso es evidente. A menos de que alguna otra cuestión si se analiza alguna otra cuestión que salga de estos parámetros, podría variar el asunto. Pero si se analiza la regla con la ley, hay una evidente violación al principio de subordinación jerárquica. Si hay una evidente violación, y si a eso le sumamos que ya hay varias salas que ya están declarando la nulidad sobre esos asuntos, vamos a suponer que viene ahora un contribuyente y presenta un juicio contra un asunto idéntico y solicita la medida cautelar para para que se le regrese al reciclo. En este caso es evidente que existe una apariencia del buen derecho, porque es un asunto que va a ganar. Es un asunto que va a ganar porque ya vimos que hace valer ese argumento, porque en esa sala ya hay una sentencia donde se ha declarado la nulidad por esas mismas razones. Entonces es un asunto que va a ganar. ¿Se puede otorgar la medida cautelar para que ese contribuyente permanezca en el reciclo? Sí, bajo la apariencia del buen derecho. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una alta probabilidad de que ese asunto lo gane, porque es un asunto en igualdad o similitud de circunstancias a otros asuntos. El doctor Chamlat dice, pero abusa de saber que son contribuyentes chicuelos que poco se defenderán. Sí, bueno, esa es otra cuestión que tiene la justicia en México, ¿no? Pero eso es la justicia en general. Ese es uno
pocas personas pueden llegar a un juicio civil, a un juicio penal, a un amparo o a un juicio contencioso, porque lamentablemente en México la justicia es cara. No todos tienen para contratar un abogado, no todos tienen el conocimiento de qué hacer, dónde están los defensores públicos, de qué es lo que hace Prodecon, por ejemplo, que en este caso nos podría ayudar. Y ahí es donde pues aprovechan las autoridades, porque como bien dice el doctor, pues no todo se defiende. Pero en el... el doctor dice que ya aprendió a usar Prodecon. Pues esperemos que no, pero hay que tener fe. Bueno, aquí hay una jurisprudencia que habla de la apariencia del buen derecho, que básicamente dice lo que les estaba comentando, que cuando es evidente que en el fondo se va a dar la razón, se le debe de conceder la medida cautelar. Y bueno, aquí dice, si en el caso de que se trate no es tan claro para establecer con solo echar un vistazo a la apariencia del buen derecho, si la actuación de la autoridad está pegada a la ley, no cobrar aplicación en comento. Es decir, si en el caso no es tan fácil detectar que va a tener la razón, pues no existe apariencia de buen derecho, no se puede aplicar este principio. Pero si es evidente que se le va a dar la razón, o hay muchas probabilidades, pues aplicamos el principio de la apariencia de buen derecho. Dice el doctor que ya restringieron sus servicios muy fuerte. No había escuchado eso, pero, y lamento mucho que así sea, porque antes era muy flexible, ¿no? Y era muy fácil que Prodecon nos ayudara. Entonces, voy a investigar un poco más sobre eso. No sé si se ha focalizado solo en algún estado o si ya está actuando así Prodecon, que yo siempre cuando, por normatividad, pues está complicado, ¿no? Yo siempre había comentado que el Prodecon es como los superhéroes de los contribuyentes, ¿no? Como los vengadores de los contribuyentes, y que más que debilitar a la Prodecon debería tener más personal, más oficinas, e incluso debería tener más competencia, ¿no? Que Prodecon pudiera tener competencia a nivel municipal y estatal. Yo creo que estaría genial porque las autoridades municipales y estatales son de las más abusivas en materia administrativa. Pero, ojalá algún día. La apariencia del buen derecho, esta jurisprudencia lo que nos comenta es que la apariencia es de la Suprema Corte, que la apariencia del buen derecho no se puede aplicar en la inversa, no se puede aplicar para negarla. No se puede decir, como ya tuvimos un asunto similar y ya sabemos que lo vas a perder, te lo niego. No. O sea, se puede no aplicar el principio de la apariencia del buen derecho, pero no se puede aplicar la apariencia del buen derecho para negar la medida cautelar, justificando en que hay muchas probabilidades de que el juicio lo vas a perder. Para eso no se cree. El otro principio es el principio de peligro en la demora. El peligro en la demora es la posible frustración de los derechos del pretendiente de la medida que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. Yo ya les comenté que un juicio de contencioso puede tardar de 6 meses hasta 2 años o más. Si yo ya sé que el juicio va a tardar mucho, dependiendo de las características del asunto, y que, por ejemplo, en la cuestión de reciclo, si el juicio dura 2 años o dura 1 año y 1 año vas a estar tributando en el régimen de actividad empresarial y te voy a obligar a que cambies a lo mejor tu operación, porque sabemos que en la práctica el reciclo pues no tiene deducciones, pero el régimen de actividad empresarial sí. Entonces a lo mejor tú tenías ciertas operaciones con ciertos proveedores sin necesidad de pedir factura porque por el tipo de contribuyentes que son de agricultores o algún pequeño contribuyente que no que realizan operaciones, otro tipo de operaciones que no son deducibles, te obligarían a ti como contribuyente a cambiar de proveedor, a cambiar de operaciones, a cambiar toda tu dinámica de operación para tratar de generar más deducciones, vas a pagar más impuestos y si te obligo en un mes a pagar más dinero del que tenías destinado, pues va a cambiar tu gasto, va a cambiar tus ingresos, puedes incluso terminar corriendo a gente. Hay una afectación real que te va a causar por el transcurso del tiempo. Mientras más dure el juicio, más le va a afectar al contribuyente. Y si al final, pues va a obtener una resolución favorable, ¿por qué tenemos que esperarnos 1 año, 2 años para darle esa resolución favorable si con la medida cautelar se pueden adelantar los efectos de la sentencia? ¿No? Es la lógica de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Es el peligro en la demora, el peligro que va a causar que el asunto tarde tanto en resolverse. Sobre estos principios, les digo, hay libros y hay mucha doctrina que pueden leer y justificarlo. Cuando soliciten una medida cautelar, hay que justificar la apariencia del buen derecho, peligro en la demora, y para que haya más probabilidades que se les conceda. Otra cuestión que hay que tomar en cuenta son los efectos restitutorios. Hay muchas salas
que se quedaron con la vieja, magistrados, secretarios y diversos abogados que se quedaron con la vieja idea, con la vieja doctrina, con la vieja enseñanza de que las sentencias no pueden tener bajo ninguna circunstancia efectos restitutorios. Y esto no es así. Y no es algo que diga yo, que esté inventando yo, porque sea progresista, lo que sea. No, es algo que dijo la Corte, la Suprema Corte de Justicia, y pues también muchos magistrados de tribunales colegiados, y hay libros sobre esto. Los efectos restitutorios de la sentencia en las medidas cautelares sí se pueden dar. ¿Qué es un efecto restitutorio? Es básicamente que la medida cautelar permita que las cosas se regresen al estado en el que estaban. No para que se mantengan, sino para que se retrotraigan en el tiempo antes de la violación. Es decir, por ejemplo, en el caso de Recico ya te habían cambiado el régimen de actividad empresarial. Entonces, para muchos magistrados o muchos secretarios puede decir, no te puedo conceder la medida cautelar porque eso implicaría regresarte a Recico, pero te estaría modificando una situación anterior y tú cuando vienes a juicio ya estás en el régimen de actividad empresarial. Entonces, si yo te concedo que te regreses a Recico, te estaría dando efectos restitutorios a la sentencia y eso no se puede. Ese es el argumento que tienen muchos abogados y muchos magistrados, muchos secretarios, porque así nos enseñaban antes en la escuela y así era antes en el derecho mexicano, pero esto ya ha evolucionado y ha cambiado. Y actualmente sí se puede dar efectos restitutorios a la sentencia en ciertos casos, no en todos los casos, pero sí en ciertos casos. Por eso, como dicen estas diapositivas, corresponde al juzgador analizar las particularidades de cada caso para determinar si procede o no concederla con efectos restitutorios. Pero no significa que en todos los casos no se pueda dar. Y esta es la jurisprudencia que yo les comentaba. Esta es del 2023 de la Suprema Corte. Antes de esta, pues había muchas jurisprudencias y tesis de tribunales colegiados, plenos de circuito, que pues hablaban sobre ya los efectos restitutorios. Pero en esta es muy claro, ¿no? Como aquí en los hechos dice que dos tribunales colegiados, uno decía que sí se debían conceder con efectos restitutorios y la otra que no se podía. Y aquí la Corte dice que el hecho que los efectos de la suspensión y una sentencia favorable a la quejosa coincidan no es una resolución suficiente para negar la concesión de la medida cautelar. Dice, aún y cuando se argumente que la finalidad de esa negativa es preservar la materia del asunto, pues el entendimiento de la expresión conservar la materia del amparo es que el órgano jurisdiccional velará por proporcionar las condiciones idóneas para proteger el derecho que la parte quejosa considera afectado, no así la prevalencia del fondo sobre la suspensión. O sea, a grandes rasgos lo que esta jurisprudencia nos dice es que si lo que se pretende con el juicio es proteger al gobernado y con la medida cautelar con efectos restitutorios se protege al gobernado, pues se buscan los mismos efectos. ¿Por qué esperar hasta la sentencia de fondo definitiva si desde la medida cautelar podemos dar esa protección, siempre y cuando haya justificación para otorgar esa protección? Entonces está muy interesante esta jurisprudencia, yo les sugeriría que la lean. Y dice aquí, por regla general sería incorrecto sostener que debe negarse la suspensión con la finalidad de conservar la materia del asunto, lo principal, que es una justificación que muchos hacen. Se debe negar porque va a tener efectos restitutorios. Y no es cierto. No porque tenga efectos restitutorios se debe negar. Se tiene que analizar y va a haber casos en los que sí y va a haber casos en donde no. Y acá hay algunos ejemplos de los efectos restitutorios, perdón, de las medidas cautelares. Aquí les puse 4, pero hay muchos otros. Un ejemplo es el que ya les había comentado, del cambio de reciclo, régimen de actividad empresarial. Tú puedes solicitar la medida cautelar para que te regresen a reciclo y en la mayoría de las salas se te está concediendo. También antes de eso, cuando muchos contribuyentes de RIF los cambiaban a reciclo, también venían a juicio y muchos contribuyentes solicitaban la medida cautelar y se las regresaba a reciclo. También para el desbloqueo de cuentas, como ya les había comentado, si ya pagaste el crédito, te bloquearon tus cuentas, pues procede que te lo desbloqueen. O si ya las garantizaste por alguna otra forma, procede el desbloqueo. Si se da la orden de abandono del país de una persona extranjera, pues procede la medida cautelar para que no se ejecute esa orden y no saquen a esa persona del país. Y así como estos ejemplos, hay muchas otras medidas cautelares. Uno que se me viene a la mente es uno que hace poco tuve de una persona que le estaban dando incapacidades médicas del ISSSTE y de repente el ISSSTE le dijo, ya no te voy a dar incapacidades médicas, regresa a trabajar. Y esta persona sufría muchos padecimientos
¿no? Que la imposibilitaban a laborar, pero el ISSSTE ya no les quería dar incapacidades. Entonces vino a juicio y solicitó la medida cautelar para que le siguieran otorgando las incapacidades y se le estuvieran dando los servicios médicos. Y en las salas le concedimos la medida cautelar, analizando todos los elementos de prueba que nos aportó, de los que se advertía que sí tenía lupus y tenía muchos otros padecimientos que iban dificultando que esta persona pudiera desempeñarse de manera idónea en su trabajo, porque es una maestra y pues no podía pues regresar a realizar el trabajo como lo venía desempeñando con anterioridad porque las enfermedades se lo impedían, pero el ISSSTE pues ya no le quería dar más, yo creo que una cuestión económica, ¿no? Ya no le quería dar más incapacidades y le negó su incapacidad total. Entonces, mientras dura el juicio, nosotros analizamos la apariencia y el buen derecho, vimos que el asunto pues, tenía muchas probabilidades de que lo fuera a ganar. Analizamos el peligro en la demora, que era un juicio que tenía periciales, testimoniales y que podía tardar mucho y que pues todo, si el juicio dura 2 años sin que esta persona pueda ir a trabajar y sin que se le den las incapacidades, pues se le está causando un daño grave que puede ser irreparable. Y se le otorgó en este caso, ¿no? Entonces, hay muchos casos en los cuales se puede otorgar la medida cautelar y que se tendría que analizar caso por caso para verificarla, ¿no? El doctor Chanlati me dice, sí tiene asesores PRODECON, no te atiende ya de lleno en asesoría de representación legal, solo en quejas anda haciendo caso. Pues la verdad no sé, yo lo que había escuchado que de aquí están muy leves en representación legal, aquí en Cancún me refiero, pero, pero porque no hay tantos actos de autoridad y ha bajado muchos juicios, incluso en el tribunal, porque creo que las autoridades, pues no sé si están presionando por otra parte, pero creo que no están emitiendo tantos actos de autoridad. Están, yo creo que presionando más bien con cartas de invitación o por otros medios. Voy a checar los lineamientos para tenerlos presentes porque no los conocía. Pero, pues de mi parte sería todo respecto a las medidas cautelares. No sé si tienen alguna pregunta. En futuras sesiones, pues hablaré sobre la suspensión, que es una de las especies de medidas cautelares, pero por el tiempo que se necesita hablar sobre ese tema, pues le voy a dedicar una sola sesión. Entonces, si no hay ningún comentario o pregunta, yo creo que sería todo de mi parte. Me dio mucho gusto saludarlos, verlos aquí, a todos los que están conectados, y pues como siempre quedo a sus órdenes. Igual, doctor, un gusto saludarlo, espero verlo pronto. Un gusto saludar a toda la comunidad actualizándome y pues los veo la próxima. Abrazo fuerte. Igualmente, maestro. Hasta luego.